Hola, ¿Escuchan? Sí, hermana, yo te escucho. Ah, gracias. Todavía no están, ¿verdad? Todas. ¿Y el bebé? Mm, ¿A qué hora se duerme? Como a las 11, hermano. Ya tarde. Sí. ¿y tú? Terminando la clase un ratito para aguantar, ¿no? No, yo ya acabo muerta, más bien. Yo peleándome con el Vicente. Ay, no. Amarre al Vicente afuera. Hoy si pudiera, pero no tengo patio. Es departamento, entonces no puedo. Si no lo subí a la azotea. Pobrecito, con esta lluvia. Sí, no, pues vive aquí adentro conmigo. Pero todo bien. Pero haz de cuenta que parece que le digo, da lata, ahorita. Así está el bebé. Ya Uy, sí. nos conectamos y a llorar se ha dicho. Uy. Bueno, ya estoy. Pero no se ha conectado ni yo, ¿sí? Sí, yo sí está aquí. Ok. Nada más esperar a ver. Ven. Se terminó completamente la primer clase con la segunda hoja, ¿tú tienes libro, Estivali? La página 9, ¿la terminaron de leer? La página 9. Ajá. Estábamos, estábamos en la 10, 11, porque resolvimos el ejercicio donde Sí, llenamos con los es que números. como yo ya no pude escuchar nada, ya no supe nada. Solamente terminamos de llenar el ejercicio. Nos dejó leer Esdras 4 Ajá. y ya nos falta ahorita la de Alejandro Magno, Dinastía de los, ¿Eso en qué página está? en la 11. En la 11. No, o sea, es de la unidad 2. No, hermana, es unidad 1. Unidad 1, pero la hoja. Dice aquí, es que yo tengo copias. Ah, ok, porque aquí tengo la 9, mira. Déjate, volteo la cámara. No, la Ahí. 9 es de lo que viene en Cuernavaca, ¿no? Es la página Bien. 11. La página 11. Ah, Buenas noches. Josie, ¿andas por allí? Buenas noches, hermanas Carmelita, Buenas noches, hermana. Estíbales, Laurita. Vamos a esperar que Josie esté con nosotros. Buenas noches a todas. Buenas noches. Buenas noches a todas. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones.
Bendiciones. Hola, hermana Rebe. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien. Qué bien, Muy bien. Florecita. Muy Estaba bien. escuchando que buscaban la página donde vamos a iniciar hoy Sí. y es en la página 11, Ujú. a partir de Alejandro Magno a Ah. finalizar. Nada más creo que nos dé tiempo para leer esto. Ok. Ok. Vamos a esperar a Yossi para que ella sea la que esté dando tal vez la palabra a alguien que quiera comentar algo. Ujú. Ok, ya estamos aquí. No sé si ya me escuchan, porque hace Ahora rato no sí. me oían. Ahora Ahora sí, sí te perfecto. escuchamos. Sí. Bueno, Ok, pues que nada más les pedimos, antes de que empiece nuestra hermana Rebe, que nos ayuden a silenciar sus micrófonos para que no haya interferencia y le dejamos el lugar, hermana. y te pido a ti que inicies con una oración, Yossi, porfis. Sí, claro que sí. Padre bendito, maravilloso, hermoso, te damos muchas gracias por esta oportunidad de estar reunidas como tus hijas, Señor. Te damos muchas gracias por tu cuidado, por tu presencia a cada momento y te pedimos que esta clase, Padre, sea de edificación para nosotras, que puedas abrir nuestro entendimiento, Señor, que podamos seguir aprendiendo y creciendo en ti, Señor. Nos decían que las primeras clases son un poquito complicadas, pero nosotros nos vamos a aferrar a ti, Señor Jesús, Amén. para seguir creciendo, seguir aprendiendo, porque te amamos, Señor, y todo lo hacemos para ti. Toma control de la clase, de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Todo lo ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Ahora nos toca ver fuera del Estado judío personajes como Alejandro Magno. Vamos a conocer algo sobre la dinastía de los Ptolomeos de Egipto y gobernadores de Seleucia de Siria, sobre otro personaje llamado Matatías, sobre Judas Macabeo, sobre el periodo de los Macabeos y sobre la dinastía Hasmonea. Cuando nosotros terminemos de ver el día de hoy esto, nosotros vamos a entender por qué tuvimos que estudiarlo para entrar al Nuevo Testamento. Así que vamos a iniciar. Carmen, hermana Carmen, ¿quieres dar lectura a la parte que dice fuera del Estado judío? Sí. Uh-huh. ¿Usted me indica hasta dónde? Hasta el mundo conocido. Entonces es muy Sí, chiquito. voy a alcanzar a verlo. Uh-huh. Alejandro Magno de Macedonia, comenzando con las victorias de la batalla de el 334 a.C., extendió la cultura griega o helenismo a través de la mayor parte del mundo griego y del Medio Oriente, cuando murió perpetuamente en el año 323 a.C., influencia se extiende por todo el mundo, su influencia se extiende ¿Por todo? por todo el mundo conocido. Ok, y murió prematuramente, o sea, Ok. antes murió joven, ¿sí? Gracias, hermana Carmen. Bien, Gracias. vamos a ver algo sobre Alejandro Magno, porque tenemos que ver cómo es que llegamos a las personas que gobernaban en el tiempo de Jesús. Alejandro Magno pertenece a la cultura o llamada cultura helénica. La cultura helénica es de la antigua Grecia. Esta se extiende desde la edad del oscurantismo, y lo estamos viendo a nivel histórico, hasta la época romana, hasta cuando Roma, de todo lo que hoy es Medio Oriente, parte de África, al norte de África, el Mediterráneo, fue el gobierno romano el que se extendió por todos esos lados. ¿Cuál fue la influencia de Alejandro Magno que vino a establecer toda esa cultura helénica a esos lugares? Bueno, la influencia fue filosófica, fue política
También hubo influencia en el arte, en la literatura y en la ciencia que hasta el día de hoy perdura en nuestra civilización. Nos vamos a ir dando cuenta por qué. No sé, algunas de ustedes ya todas son mamás, algunas tal vez están en edad escolar, no sé qué edades se están conectando ahorita, pero han de saber acerca de Sócrates, de Platón, de Aristóteles. Hemos oído términos como democracia, que esta palabra o este tipo de gobierno se origina precisamente en Atenas. Había diferentes formas de gobierno ahí en ese lugar, entre ellos también la llamada oligarquía o también la tiranía. Son conceptos políticos gubernamentales que se utilizaban desde el tiempo de Alejandro Magno en la cultura en Grecia, llamada cultura helénica. También influyó mucho en cuanto a la arquitectura, en cuanto a la escultura, la pintura. Por ejemplo, el Partenón, que muchos históricamente en revistas, no sé si algunas han paseado por allá, pero a nivel mundial conocemos el Partenón en Grecia. También conocemos acerca de la llamada la Venus de Milo. Es una escultura a la cual le falta un brazo. Salía mucho en unos cerillos clásicos esa escultura. También en la literatura tenemos esa influencia, como dice aquí, hasta todo el mundo que hoy se conoce. Hubo literatura llamada épica, que fue la Ilíada y la Odisea. Si estudiamos, no sé, secundaria o prepa o vocacional, algunos de todos nosotros pudimos haber leído esta literatura épica. También hubo tragedia que pudieron escritores como Sófocles, como Esquilo, como Eurípides, y alguna comedia que fue a través de Aristófanes. O sea, estamos viendo la influencia cultural que este personaje llamado Alejandro Magno va a imponer en el medio o en los países, llamémosles así, o en los pueblos de esos tiempos. De allí nosotros conocemos también que Grecia fue y hasta el día de hoy tenemos cuestiones como la ciencia y las matemáticas que ellos nos heredaron. Si alguno de ustedes conoce a Arquímedes, a Hipócrates, muchos conocimientos de matemáticas, de medicina, de astronomía, vienen de esa parte, de ese tiempo que está situado en 330, nos leía nuestra hermana Carmen, 334 antes de Cristo a 323. Y aunque este personaje llamado Carlo Magno murió prematuramente, esa influencia que él puso en esos lugares, en el Medio Oriente, siguen con nosotros hasta el día de hoy. Seguimos conociendo acerca de la mitología griega, que a la fecha, pues nosotros sabemos que habla de héroes, habla de dioses, habla de criaturas míticas, y todo eso, pues nosotros lo aprendemos en la escuela. Y nosotros en las escrituras vamos a encontrar alguna vez algo referente a este gobierno de Alejandro Magno en esos lugares. Pero lo más trascendental que hasta ahorita nosotros tenemos son los Juegos Olímpicos. Esos fueron y nacieron en esta época. Los Juegos Olímpicos son una herencia de ellos. En síntesis, todos y cada uno de las cosas que ellos influenciaron en ese tiempo siguen influyendo hasta nuestra actualidad. Vamos a la dinastía de los Ptolomeos.
Laurita, ¿quieres leer hasta el número 72? Si abres tu micrófono, porfa. Gracias. Ahí está. No te preocupes. Dice, después de la muerte de Alejandro, 4 de sus generales dividieron su imperio. Ptolomeo. Ptolomeo ganó el control de Egipto y extendió su influencia hasta la Palestina. Sus sucesores en Egipto gobernaron Palestina del 320 al 198 a.C. Fueron benevolentes con los judíos y patrocinaron la traducción en griego del Antiguo Testamento hebreo. Esta traducción, conocida como la Septuaginta, culminó durante el reinado del Ptolomeo Filadelfo del 285 menos 246 antes de Cristo. La leyenda judía dice que 72 eruditos trabajaron 72 días en la traducción. Con frecuencia se usa el número romano LXX para representar la Septuaginta. El 70 sirve para redondear el número 72. Aquí tenemos, gracias Laurita, aquí tenemos algo muy importante. Termina el reinado de Alejandro Magno y entra la dinastía de los Ptolomeos. ¿Quiénes son ellos? Eran generales del imperio de Alejandro Magno que empezaron ellos a gobernar, o sea, eran de hecho los sucesores en Egipto de Alejandro Magno y empezaron a gobernar Palestina del año 320 al 198. ¿Qué fueron estos personajes? Aquí en la lectura decimos que fueron benevolentes con los judíos. O sea, fueron, entre comillas, buena gente con los judíos. Y ellos hicieron algo muy importante que hasta la fecha nosotros conocemos. ¿Qué hicieron? Patrocinaron la traducción al griego del Antiguo Testamento hebreo, o sea, de la Torá. Eso fue lo que ellos promovieron, ¿sí? Esta traducción ahora, en esta actualidad, nosotros la conocemos como la Septuaginta. Esto aquí como una perlita bonita nos adhiere, ¿verdad? Que la leyenda judía dice que 72 eruditos judíos trabajaron durante 72 horas en la 72 días en la traducción. Y bueno, ya en esto ya no pusieron la 72, ¿verdad? Sino está conocida como la Septuaginta. Esto marcado con la L y la X, que es el número romano que marca 70. ¿Está claro eso? Sí. ¿Sí? Ok. Bien, vamos a ver algo sobre los Ptolomeos. Su origen venía de la familia real griega macedonia. El fundador de ellos fue Ptolomeo I Sóter, que era un general de Alejandro Magno. Tenemos que llevar la secuencia. Alejandro Magno muere, sus generales toman el nombre, el mando, se llaman Ptolomeos, y este que fue el iniciador fue uno de los generales de Alejandro Magno. Durante 275 años, estos personajes, los Ptolomeos, gobernaron. La cultura que impusieron fue también la cultura helénica, pero ahora la llevaron ellos a Egipto. Este fenómeno en Egipto fue conocido como la helenización, puesto que querían estos personajes imponer la cultura helénica. Y ya vimos que era la cultura helénica, la cultura, la política, las ciencias, las artes, todo eso querían imponer ahí.
Hubo reinas destacadísimas y que nosotros damos fe de ello en películas, en la historia, que fue la reina Cleopatra. Si recuerdan y han oído algo sobre ella. Bien, este personaje fue uno de los principales porque era famosa ella porque estuvo involucrada en toda la política romana. Por eso es muy conocida esta época de los Ptolomeos. Ahora hablemos de la Septuaginta. Es la traducción más antigua en griego de los libros de la Torá. Esa es la Septuaginta. También incluye algunos libros que en ese tiempo fueron escritos originalmente en el griego, o sea, son adheridos. Esta traducción se llevó a cabo en Alejandría durante el reinado de Ptolomeo II, llamado Filadelfo, que tiene que ver con todo ese movimiento que digamos, de buena onda que eran, les dejaron a los judíos tener. Nosotros nos podemos preguntar, algunas de ustedes, yo misma, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el Nuevo Testamento? Yo aquí, el título del libro dice paso a paso por el Nuevo Testamento y del Nuevo Testamento no he visto nada. Bien, lo que tiene que ver es que fue la Biblia o sea, la palabra o las escrituras que estudiaron los primeros cristianos. Eso era todo lo que tenían. Todavía no estaba escrito Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, las cartas Paulinas, Pedro, Juan y Apocalipsis. Entonces, esto era lo único que ellos sabían, pero era muy importante. Y nosotros posteriormente vamos a ver por qué esto era muy importante para los primeros cristianos. La traducción más parecida a la Septuaginta es una que es llamada la Biblia de los Apóstoles, pero esa traducción fue hecha en 1851. Y nosotros estamos hablando que esto fue permitido hacerlos allá por el 305 antes de Cristo al 30 antes de Cristo. O sea, la más antigua es la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? La traducción de las escrituras de hebreo al griego. Y fueron las primeras escrituras que tenían los primeros cristianos. ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno. Ok. Seguimos adelante. Nos tocan los gobernadores seleucidas de Siria. Yo, si quieres elegir alguna hermana que dé lectura a esta parte hasta escrituras judías. Yo sí. Bueno, Florecita, por favor, si haces favor de dar lectura. Sí, hermana. Gracias. Finalmente, los gobernadores de Siria, conocidos como seleucidas, le arrebataron a Egipto el control de Palestina del año 198 al 168 a.C. Antíoco fue el nombre que usaron muchos de estos gobernadores. Antíoco IV estuvo del año 175 al 163 a.C., conocido como Epifanes. Intentó forzar a los judíos a la cultura helenista. Antíoco invadió a Jerusalén en el 168 a.C., destruyendo los muros de la ciudad y colocando una imagen del dios Zeus en el templo judío. Impuso la pena de muerte a todos los que poseyeran o leyeran las escrituras judías. Ok, gracias, Florecita. Estos son los gobernadores que siguieron a Alejandro, a los Ptolomeos y a los ya ahora llamados los seleucidas. Este periodo estuvo del 198 al 168 antes de Cristo. Es algo que pudiera ser así como que, ay, hermana, pues ya sabemos, pero hay quien no puede saber cómo es que va disminuyendo.
las fechas. Antes de Cristo viene de mayor a menor. Cuando nace Cristo es el punto cero para una nueva época, la era cristiana. Por eso es que aquí va disminuyendo y de 300, no sé, 330 de Alejandro Magno, 334, ya vamos en el 198 al 168, ese periodo antes de Cristo. Nos vamos acercando ya al Nuevo Testamento, ¿sí? Bien, entonces aquí los seleucidas le quitan el control de Palestina porque la dinastía de los Ptolomeos y de Alejandro Magno tenían control sobre Palestina y tenían control sobre Egipto, y a todos o a esas dos partes, ¿verdad?, las querían helenizar. Entonces vienen estos gobernadores seleucidas que venían de Siria o llamados de Siria y llegan y ya no se llamaron Ptolomeos porque hubieron varios Ptolomeos, como en cuestión de Alejandro Magno, también hubo varios, como que era el nombre asignado, como decir los presidentes, el presidente Nieto, la presidente ahora que tenemos actual, en fin, se llamaban así. En este caso, los gobernadores que tomaron ya el control de Palestina eran los Antíocos. Y hubo tal vez Antíoco I, segundo, y después de numerarlos tenían un nombre. Por lo tanto, aquí dice que vino un Antíoco, vemos aquí, Antíoco fue el nombre que usaron muchos de esos gobernadores, Antíoco IV, conocido como Epífanes. ¿Cuántos o quiénes de ustedes han oído algo sobre Antíoco Epífanes? Pueden abrir su micrófono y pueden decirme. ¿Cuántos de ustedes han escuchado acerca de Antíoco Epífanes? Tú sí has oído y tú sí sabes algo, Florecita, sobre él, ¿sí o no? Sí. Antíoco es Sí, el loco. pues, Ajá, dime. sí. A uno sí se le llamó el loco, que era pues rey de Siria, gobernador, apoyó a los griegos. Es cierto. Se habla También de en la fiesta de Macabeos. perdón, Ajá. en la fiesta de Hanukkah, Ajá, él estaba gobernando cuando la fiesta de Hanukkah. Ajá. A Antíoco Epífanes se le atribuye el haber profanado el templo, ¿verdad? Sí, sí. Ok, bien. Vamos a ver algo sobre estos personajes gobernadores seleucidas. Los seleucidas fueron una dinastía griega que gobernó un vasto imperio en el antiguo cercano oriente. Esto incluía a Siria. Vean cómo está Egipto, está Siria, está Jerusalén, está Judea. Eso era digamos, la ubicación de aquel tiempo de los más importantes. Después que murió Alejandro Magno se hizo todo esto. El fundador fue Seleudico I, llamado Nicator. Tenían unos nombres horrendos. Turquía, Siria, Líbano, Irak, Afganistán, Turkmenistán y aún Pakistán. Todo esto era lo que esos gobernadores ahora tenían en su poder. Todo lo que consiguió Alejandro Magno, lo que consiguieron los Ptolomeos y ahora los seleucidas, ¿qué creen? Pasaron a poder de los romanos. Imagínense el vasto imperio romano. ¿Y a quién? Todo el pueblo judío estuvo dándole honor y obedeciéndole y bajo
su mandato. De ahí entonces nosotros vamos a irnos a Matatías, Judas y Judas Macabeo, estos dos personajes que ustedes sí han de saber sobre ellos porque ustedes celebran Hanukkah. Bien, ¿quién quiere dar lectura a muchos judíos hasta Judas? El que quiera abra su micrófono, puede leer. Yo. Estíbalis. Ok. Oh, ok. Sí, está bien, Laurita. Dice, muchos judíos devotos, bajo el liderazgo de un sacerdote aldeano llamado Matatías, se rebelaron en el año 167 a.C. Matatías murió al poco tiempo, pero el liderazgo de la revuelta pasó rápidamente a su hijo Judas. A la familia de Matatías más tarde se le conoció como los Macabeos, según el apodo Macabeo, el martillo, que le dieron a Judas. Hasta allí. Aquí empiezan a figurar ya unos personajes que ya son como que los vamos ubicando más. Porque si nos referimos a Alejandro, a los Seleucidas, a los Ptolomeos, pues es más bien historia universal. Pero nos estamos dando cuenta cómo llega ya un personaje llamado Matatías y su hijo Judas, pero ya luchando en un pueblo llamado Macabeos. Los Macabeos eran un pueblo que era judío, ¿sí o me equivoco? Sí. Eran judíos, bien. Este periodo está marcado en un inicio exactamente por Matatías y su hijo. Matatías también murió prematuramente, toma el mando su hijo llamado Judas, y si aquí se dan cuenta, estos dos nombres, no personajes, nombres, se vuelven a repetir ya en el Nuevo Testamento. ¿Quién fue Matatías en el Nuevo Testamento? Un sacerdote judío. En este tiempo que estamos viendo, sí fue un sacerdote judío, pero ya en el Nuevo Testamento, cuando oyen el nombre de Matatías, ¿con quién lo pueden relacionar? ¿Se acuerdan cuando, a ver, no, abandonó la llamada? ¿Se acuerdan cuando faltó Judas y echaron suertes y cayó sobre quién? Matías. Sobre Matatías, ¿sí? Pero no es el mismo, por eso es importante estar ubicando a cada quien en su lugar. Y si nos vamos a Judas, pues todos conocemos al Judas del Nuevo Testamento. Y es más, ahí conocemos a dos, el que entregó a Jesucristo y a Judas, el llamado Judas Tadeo, el que escribió la carta de Judas. ¿Sí está bien? Ok. En este caso, Judas, según el apodo, que era Macabeo, que significaba martillo, se lo dieron a ese personaje. Viene el periodo Macabeo desde el 167 a.C. al 142. Judas dirigió la lucha por la libertad mediante un movimiento exitoso de guerra de guerrillas. Al final, bueno, aquí podemos hacer una pausa. Sabemos que el libro de Macabeos está quitado de la Biblia porque no se nombra o no tiene nada que ver con Dios, simplemente es un libro histórico. Sí, al final logró recuperar el templo y toda Palestina y expulsar las tropas sirias de su fortificación en Jerusalén. Esta exactamente historia se encuentra en el libro apócrifo de Primera de Macabeos. Después que muere Judas en el 160 a.C., la lucha continuó ya bajo el liderazgo de sus hermanos, que eran Jonatán y Simón. Este último logró obtener la libertad política judía en 142 a.C. ¿De qué nos estamos dando cuenta aquí? De que ya hubo una liberación que hizo el pueblo macabeo de los judíos. El libro apócrifo que nos llama aquí a leer, si ustedes tienen, no sé, la Biblia de Jerusalén, no tienen nada de malo que la lean porque se van a dar cuenta de todo este tipo de guerras que dice que los llevó
por fin a recuperar el templo y toda la tierra de Palestina y expulsar a las tropas sirias de ahí de la fortificación de Jerusalén. Y por fin llegamos a lo que va a ser nuestra conclusión. Esa conclusión es la dinastía Hasmonea. De entrada, ese nombrecito no nos dice nada. ¿O alguien le dice algo? Así que esta fue de 142 antes de Cristo a 63 antes de Cristo y aún más cerca. Y aquí ya entran los personajes que vamos a ver muchas veces en el Nuevo Testamento. Dice que la historia del gobierno macabeo, también conocida como dinastía Hasmonea, de Hasmón, un antepasado de los macabeos, es una historia de contiendas y discordias por la ambición del poder. Los fines de esta discordia, esta contienda, eran fines políticos de los hasmoneos, que ellos marginaron a muchos judíos piadosos. Los descendientes de los hasmoneos vinieron a ser, ¿quiénes? Los saduceos del periodo del Nuevo Testamento. Los sucesores de los judíos devotos, esos que ellos no querían, que eran los piadosos, quienes se opusieron a los hasmoneos, también conocidos como los hasidim o los santos, vinieron a ser los fariseos. Y aquí ya nos estamos adentrando más al Nuevo Testamento. Bien, por último, nosotros vamos a ver quiénes fueron los saduceos. Si alguien de ustedes tiene algún antecedente sobre ellos, acuérdense que no hay respuestas equivocadas. Todas nos conducen a algo bueno. ¿Alguien de ustedes sabe sobre los saduceos? Los saduceos y los fariseos fueron los que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Algo. Los que le permitieron a Poncio Pilatos que lo llevaran a sacrificio. Eso es lo que me acuerdo. Eso es algo que es en cierta medida cierto. ¿Algún otro? Gracias, Rocío. Que eran los políticos y los que tenían mucho dinero y estaban en el Sanedrín, o sea, eran los del dinero y el poder en ese entonces. Ajá, gracias, Florecita. Y por eso es que nuestra hermana Rocío nos dice, llevaron a que crucificaran a Jesús. Vamos a ver quiénes eran ellos. Bien, los saduceos era una secta dentro del judaísmo, del periodo del Segundo Templo, afiliado a quienes los saduceos representaban o tenían en ellos a la aristocracia, al sacerdocio, pero con creencias y prácticas religiosas muy, muy particulares. Entonces eran aristócratas, eran también sacerdotes y sí practicaban cosas religiosas, pero de una manera muy particular. Eran personajes prominentes en la política, como decía Rocío y Flor, ¿sí? Y allá en Judea, principalmente en Jerusalén, tenían puestos en la política muy buenos. También llevaban parte de la administración del templo, pero nunca solos, siempre supervisados bajo el Imperio Romano, que era el que los dominaba. Tenemos que tener en cuenta eso. Eran, sí es cierto, clase alta, sí es cierto, eran sacerdotes, eran nobles, eran terratenientes, pero tenían un grave defecto. Los saduceos negaban la resurrección. Eso lo tienen que tener siempre aquí. Los saduceos negaban la resurrección. Y para ellos no existían los ángeles ni los seres espirituales y su interpretación de la ley era totalmente literal. Si la Biblia decía ojo por ojo y diente por diente, era así. Y el que a hierro mata, a hierro muere, era así. Ellos eran tajantes en cuanto a eso, pero eran así como que coquetos con la política romana por salvar decimos ahora el pellejo, ¿verdad?
se unían con ellos. Bien, estas personas o esta secta, cuando negaba la resurrección, pues ya no caminaba conforme a las escrituras, a lo que ellos tenían como las escrituras hebreas. Y cuando tenían o decían que no existían los ángeles, pues tampoco no tenían nada de razón. Nosotros desde Génesis hasta el Nuevo Testamento vamos a encontrar a ángeles. ¿Me equivoco? ¿No? No, es Lo correcto. vimos, ¿no? Lo vimos desde, bueno, vamos a darle una ubicación. Abraham. Sí, Florecita, ¿tú sabes algo de eso? ¿Nos quieres compartir? Ajá. Pues sí, encontramos en la Biblia que a los personajes se les aparecían ángeles de parte de Dios. Lo más sobresaliente lo conocemos que fue cuando fue la circuncisión de Abraham y estaba enfermo y Dios envió a 3 ángeles, uno para mensaje, otro para sanarlo, para avisarle del nacimiento de Isaac. Entonces ahí es donde lo vemos más visible, ¿no? Génesis 18, ¿verdad, Florecita? Allí tenemos esa visita de esos 3 ángeles. Y estando circuncidado Abraham, dice que cuando los vio de lejos, se apresuró. Era intenso el dolor, sí es cierto, porque era una persona mayor. Sin embargo, desde allí, y si nosotros nos vamos no sé si alguno de ustedes haya leído el Midrash, es impresionante cómo Abraham veía volar ángeles en su casa. Es impresionante. Cuando ustedes se apasionen por la lectura y si llegan a leer el libro del Midrash de Génesis, ustedes van a entender cuando lean Génesis, Éxodo, no sé, van a entenderlo mucho mejor que leyéndolo así nada más, porque da muchos datos que nos hacen más comprensible todo. Bien, entramos a los fariseos. Los fariseos eran un grupo también social, político, religioso. Ellos observaban estrictamente la Torá escrita, pero también se basaban en la Torá oral. El pastor Urias muchas veces les ha de haber enseñado sobre esto. La palabra de Dios nos dice que cuando Dios le da la palabra a Moisés, le dice, estas palabras las escribirás y estas las repetirás. Cuando habla sobre tradición oral es que tenía que estarse transmitiendo de unos a otros y a otros y a otros, ¿sí? Los fariseos observaban la tradición oral. Ellos sabían que había sido transmitida por Moisés. De esa manera ellos la guardaban, ¿verdad? Entonces ellos sí creían en la tradición oral porque había sido dada a Moisés. Creían también en la resurrección, interpretaban ellos y aplicaban la ley. ¿Se acuerdan de un rabino que se presentó a Jesús de noche? Nicodemo. Y como ellos sabían de la Torá oral, de la Torá escrita, y eran muy celosos de la Biblia, ellos se enfrentaban mucho a Jesús. Mucho. Cuando sanó en sábado, ¿y por qué lo haces? La palabra dice que tú no debes hacerlo. Ellos tenían apariencia de piedad, pero no eran misericordiosos, no eran compasivos, al contrario, eran legalistas, ¿sí? Eran defensores, entre comillas, de la justicia y de la tradición que ellos observaban. Entonces, ahora sabemos que los saduceos no creían en la resurrección y observaban la palabra, pero literal. Y sabemos que los fariseos eran personajes que sí creían en la resurrección, que también obedecían la Torá,
también la tradición oral, pero también cómo le hicieron de cuadritos la vida a Jesús. Entonces, aquí nos vamos a quedar, que va a ser en la última parte, no sé cuánto, ya nos pasamos de tiempo. ¿Quieren hacer el ejercicio de una vez, resolverlo? ¿O ya? Sí, de Bueno, una vez. vamos a ver. Sí. Dice, indique las respuestas de las siguientes preguntas escribiendo en la línea en blanco S si eran los saduceos o F para los fariseos. Vuelvo a decirles, al final ustedes tienen las respuestas, pero no es el chiste copiar las Ay, respuestas. agarra el bebé, hijo. Es leer la pregunta y meditar y saber si en realidad eran los saduceos o eran los fariseos. Voy a leer yo la pregunta y ustedes ponen la respuesta o alguien la dice. ¿Qué grupo se derivó de los judíos devotos que se oponían a los fines políticos de los macabeos? Acuérdense que son judíos devotos. ¿Quiénes eran ellos? Los fariseos. Sí. B. ¿A qué grupo se le conoció como los Hasidim? A los fariseos. A los fariseos. ¿Qué grupo estaba relacionado con los hasmoneos? Los saduceos. Los saduceos. Ellos venían de allí, ¿verdad? La penúltima dice, ¿cuál era el grupo más políticamente orientado? Saduceos. Los saduceos, porque ellos iban así, conforme lo que Roma les marcaba, ellos decían, sí, sí, sí. ¿Y cuál era el grupo más religiosamente orientado? Fariseos. Los fariseos, porque ellos tenían la Torá y la Torá oral como una base. ¿Les parece si cierran sus ojos y damos gracias? Padre amado, en esta noche te damos gracias porque tú has traído conocimiento a nosotros. Gracias por lo que tú nos muestras, porque es importante conocer a estos personajes, Señor, que vamos a escuchar muy seguido en el Nuevo Testamento. Pero ahora ya sabemos desde dónde vienen, Señor. Cuáles intereses les llegaron a tomar nombres, Padre, y llegar hasta ser saduceos o fariseos, y que ellos hacían, Señor, siendo el pueblo tuyo. Padre, si alguna de nuestras acciones se parece a alguno de ellos, Dios, no queremos hacerlo así, queremos parecernos a ti. Queremos ser como tú eres, Dios. Que cada una de las cosas negativas en cualquiera de ellos dos sea quitada de nosotros y podamos realmente, Señor, abrazarnos a ti y caminar contigo. Gracias, Dios, por la atención de cada una de mis hermanas que se conectan y gracias por tu palabra que haga eco en nosotros y que podamos, Señor, seguir interesándonos, Padre, en estudiarla. Padre, muchas gracias por este privilegio de poder escudriñar tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios las bendiga, hermanas. Nos vemos en 8 días, si Dios permite. Gracias, hermanas. Bye. Bendiciones Bye. a todas. Gracias, igual. Gracias. Bye, buenas noches. Buenas noches a todas. Buenas noches. Bendiciones, muchas gracias. Gracias.